584-2333, el teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Trébol 99.3. Ya está con nosotros Pedro Valdera a esta hora de la mañana, tal cual se lo habíamos dicho al inicio del programa. Pedro, saludo, bienvenido al programa. Buen día, Fidia, buen día a todo el pueblo y a todos los oyentes. Dime, me ha sacado los pies, me ha botado. Cuéntame, ¿qué nos trae a nosotros de interés para toda la colectividad? Tú no ves cómo tú me estás extrañando. ¿Eh? Sí, pero me está echando de menos. No dure tanto, no dure tanto. Así no, ¿verdad? Sí. A propósito, Fidia, de algunos temas de relevancia nacional y de mucha importancia para el país, para los ciudadanos, en esta, como dice Abinader, oleada de reforma estructural del Estado, de reforma de algunas leyes, de la Constitución, y a propósito de que para los próximos días ya temas relacionados con la reforma constitucional parece ser que se va a concretar, y la población está muy ajena a esto en sentido general, excepto algunas personas que son versadas en el tema, abogados, constitucionalistas, políticos, la oposición política, un tanto callada con el tema de la reforma constitucional, los principales partidos de oposición, y todo aparentaría como que la propuesta de reforma constitucional que ha planteado el presidente Abinader y su partido, el PRM, aparentaría que sí, que está bien. Y en ese sentido vengo a hablar de algunos temas puntuales respecto a lo que ha propuesto el presidente Abinader en cuanto a la necesidad de modificar la Constitución Dominicana. Y desde el Frente Amplio, desde nuestro partido, ya nuestra presidenta nacional en funciones, María Teresa Cabrera, ha externado nuestra posición respecto al tema de la reforma constitucional, en la que decimos, primero, la necesidad de la reforma es indiscutible. Y desde hace muchísimo tiempo, yo creo que a ti te consta, Filia, que hemos venido planteando la necesidad de reformar la Constitución, de verdaderamente ponerla en sintonía con nuestra realidad nacional y con los avances del derecho constitucional en el mundo. Y en ese sentido, siempre hemos planteado la necesidad de que la reforma a la Constitución primero se haga a través de una constituyente escogida por el voto popular, que sea el pueblo quien escoja a sus representantes específicos de sus circunscripciones, de sus municipios, para que de manera especial y temporal se centren en el tema de la reforma o modificación a la Constitución. Eso es indiscutible, la necesidad de reformar, de modificar o de darlo una nueva Constitución. Bien. La única diferencia es que nosotros planteamos que participe el pueblo, que sea a través de una constituyente por voto popular. ¿Y qué garantiza que ese deseo se cumpla con un partido que tiene la mayoría? No, es que no hay ninguna garantía, porque precisamente ya hay una propuesta por parte del Poder Ejecutivo presentada ya al Congreso para esos fines. Es decir, no hay garantía de que una modificación a la Constitución se haga así como te estoy diciendo, en base a una constituyente escogida por el voto popular. Ahora la discusión ya no se centra en torno a la forma, en torno a la vía, en torno al instrumento para modificar, es decir, si es con participación popular, con participación social, o si es únicamente como actualmente manda la ley de la misma Constitución. Tú sabes que la misma Constitución establece que es el Congreso que modifica. Porque el presidente ha dicho
en reiteradas ocasiones, sino son una de las demagogias más que el poder, él no lo va a utilizar para el mal. Bueno, a lo mejor en su interior de esa sea su idea, pero en términos... Tómanos la mano, Valera, Ok, para que, y desahógate un poquito más hacia atrás, para que perfecto. el rostro de Francia, ese rostro canuco, si el pueblo no lo ve, ya tú sabes, ahí salimos bien chévere, ahí los tres. Ahí es. Continúa así. Perfecto. No, eso no es ninguna garantía, independientemente de la voluntad, de la buena intención del presidente de la República. El tema es que hablando de garantía y de intenciones, entonces ahí es donde nosotros vamos a la parte crítica, Fidia. Ya todos conocen, y cuando digo todos, me refiero a las personas que se interesan por el tema constitucional. Porque el pueblo, vuelvo y digo, la gente común, la gente de abajo, la mayoría que no saben leer ni escribir, y unos pocos que son analfabetos infuncionales, creen que el tema de las reformas a las leyes es un asunto reservado exclusivamente a Para los un- profesionales, en pa- especial a los abogados, y de los abogados en especial a los constitucionalistas. Y no es así. El tema constitucional es un asunto que atañe a todo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la Constitución? La Constitución es un pacto de nación. La Constitución es un acuerdo donde se establecen las reglas, las normas generales de convivencia de una nación. No es eso la Constitución. Entonces, si nos vamos a poner de acuerdo respecto a la norma, respecto a nuestro comportamiento, a nuestra convivencia, es evidente entonces que eso va dirigido a todo el mundo. En Claro. consecuencia, todo el mundo debe interesarle. Y asunto de establecerlo en un libro, en lo que sea, como es la Constitución, ¿verdad? En un formato escrito o digital, como sea, no necesariamente tenga que ser reservado a constitucionalistas. Porque, por ejemplo, y entramos de lleno, entramos al grano. Antes de entrar al grano, Francis, saludos. Sí, muy buenos días, Abel Fidias y Pedro Valera. Escuché que tú dijiste que te había votado. Sí. A ambos, ¿verdad? Pero no solo a ti. A ambos. Sí, el compromiso no lo entiende eso. El tema está importante con relación a la Constitución porque el tema lo han enfriado, ¿verdad? De una manera tal que la gente ya ni se acuerda que fue lo que el presidente propuso. Y eso puede ser una estrategia del propio Poder Ejecutivo para no encontrar escollos, porque saben que imponiendo la mayoría, porque déjame explicarte, se dijo que el presidente tiene las mejores intenciones y está la libertad de que cada quien puede opinar y puede decir. Sin embargo, nosotros escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados decir que tenía que cumplirse la voluntad del partido. Entonces no hay... ¿cuál es la democracia? Por ahí es donde vamos. Ok, Por eso empecé a hablar de participación. bien. Porque una democracia es democracia en la medida en que la gente participe en la toma de decisiones de los asuntos generales que le incumben, en este caso a la nación, o a una entidad, o a un partido, ¿verdad? La expresión de la mayoría. Bueno, muchos dirían, bueno, pero esa mayoría se expresó en las urnas y nos escogió a nosotros para que dirijamos el Estado y para que hagamos lo que entendamos en el marco de lo que está actualmente establecido. Sí, eso es verdad, pero tampoco la misma Constitución señala ni prohíbe que mientras mayor participación se le dé a la gente, eso no involucra una violación a la Constitución. Digo yo, ni a ninguno de los principios democráticos. Por lo contrario, fortalece una reforma. Fortalece una reforma, la legitima, Sí. le da mayor viso de legitimidad.
De manera que, entrando entonces en materia, son 4 puntos los que ha planteado en su reforma, en la convocatoria. Recuérdense que por ley que se hace la convocatoria expresando la necesidad de la reforma y donde se explican las motivaciones, el porqué de hacer las reformas a la Constitución. Y en ese sentido, dentro de los 4 puntos están, primero, el que más nos interesa a nosotros, o el que más debería interesarle a la población, el tema relacionado con la justicia independiente. Vamos a desmenuzando. Sí. ¿Verdad? Son 4 temas. Justicia independiente, que se ha reducido al Ministerio Público, no a la justicia en sí, para que estemos claros, ¿verdad? El tema de la separación de las elecciones, el tema de la reducción de los diputados, van 3, y el otro tema, bueno, se me ha escapado, pero son 4 temas fundamentales. 4 temas, que ahorita me recuerdo, el otro parece que no es muy importante, pero bueno, el de la reelección, que se me ha olvidado porque no es importante y le voy a explicar ahorita por qué eso como que ni es ni huele, y se lo voy a decir ahorita. Para nosotros es muy importante el tema de la independencia de la justicia. Dice el presidente en su propuesta y en la motivación de la convocatoria, lo primero es que él dice, en el considerando segundo y tercero de la propuesta de reforma constitucional, que esto es para fortalecer el principio de separación de los poderes del Estado. Muy bien, poéticamente hablando. Sí. Pero en los hechos vemos que el presidente pretende burlarse del pueblo con esto. Porque es el tribunal, porque el Consejo Nacional de la Magistratura que lo ha elegido. Sí, ¿y quién lo va a proponer? El presidente. El presidente. Y la mayoría la tiene el partido de gobierno. Generalmente siempre la tiene el partido de gobierno. Pero no solo eso, Fidia, escúchame bien. En la actualidad, todos saben que el Procurador General de la República lo nombra el presidente de la República, sí, de manera directa, un agente de su confianza. ¿Verdad? Eso es indiscutible. Se plantea que ya esa no va a ser la forma, sino que la forma va a ser que ahora lo va a nombrar el Consejo Nacional de la Magistratura, pero en base a una propuesta de una persona que haga el Poder Ejecutivo. Es decir, ya yo, presidente de la República, no voy a nombrar a Fidia Procurador General de la República, sino que va a ser el Consejo Nacional de la Magistratura, que yo, Pedro Valdera, soy el que presido. Y que yo, Pedro Valdera, presidente de la República, del Poder Ejecutivo, y que presido el Consejo Nacional de la Magistratura, yo, Pedro Valdera, voy a decir a partir de ahora, Fidia va a ser mi procurador. Consejo Nacional de la Magistratura, miren, este es el hombre que yo quiero que ustedes me nombren. ¿En qué estamos? En lo mismo. Estamos en lo mismo. O sea, hay una perdedera de tiempo. Una perdedera de tiempo. Lo peor todavía. Lo peor podría ser, ¿no? No sé si podría ser peor, porque en definitiva podría ser un poquito más guardando la apariencia, mucho menos criticable. Es decir, aquí yo tengo 3 de los míos. Sí. 3. Consejo Nacional de la Magistratura, escoja uno de esos 3, que al final, yo, presidente de la República, de esos 3 yo le voy a decir cuál es que yo quiero, que a lo calladito. Porque sé que siempre se hacen en esos organismos en el que nadie le dice que no a un presidente. Nadie le dice que no a un presidente en el marco de este sistema. Entonces, eso es una burla para nosotros. Ni tampoco van a meter uno que se haya identificado con la corrupción, que se haya identificado en contra de la corrupción. Ese lo van a descalificar. Exactamente. Entonces, en definitiva, eso es, vamos a decir, un entretenimiento. Eso no tiene ningún tipo de importancia. Y lo que evidencia es un incumplimiento por parte de Abinader a acuerdos políticos que se llegó con muchísimas instituciones y personas, y grupos sociales y grupos políticos, cuando en su primera postulación se acordó dentro del marco de la realización de un programa de gobierno
entrarle a lo que es el tema de la justicia independiente. Y la justicia independiente no solo versa sobre el Ministerio Público, sobre la escogencia del Procurador General de la República, sino también sobre los jueces. En otras naciones, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados, se escoge su Procurador General de manera por voto popular, lo elige la ciudad. Nosotros somos siempre imitadores de la democracia, de la llamada democracia norteamericana. ¿Y por qué no imitamos? En otros lugares es mucho más democrático. Antes, en el caso de los jueces aquí en República Dominicana, independientemente de que aquí le andan huyendo todo lo que tiene que ver con elecciones, pero un sistema más democrático era justamente el de que el Senado era que escogía a los jueces. ¿Sí le olvidan ustedes? Cuando Sí. Balaguer no era así. Sí. Y en el primer gobierno bueno, cuando Salvador Jorge Blanco y posteriormente en los primeros gobiernos del PRD. ¿Sí o no? No era más democrático que escogiera el Senado. Sí. Es más plural. De manera que ahí, si verdaderamente se quiere ser democrático, valga la redundancia, la mayor demostración de eso es que se le dé participación que sea más plural. Entonces eso entra en contradicción con el propio principio que establece en una de sus consideraciones el proyecto de ley de convocatoria. ¿Correcto? Entonces, eso es lo más fundamental para nosotros. No hay con esto ningún aporte significativo en esa propuesta del Poder Ejecutivo, no hay ningún aporte significativo a contribuir con garantizar verdaderamente que haya un sistema de justicia independiente. Eso no es verdad. Con relación Por más que lo quieran justificar los PRMistas y los que están en el gobierno. Con relación a los diputados, porque se reducen los de aquí, pero se aumentan los de allá. Muchos entienden que el gran trabajo dentro del Congreso lo hacen los de aquí, porque los de allá hacen hasta poco esfuerzo para llegar al Congreso. Eso es lo que han opinado algunos. Ahora, a raíz de lo que hemos leído y escuchado y hasta visto algunos paisajes que comienzan tan románticos dentro del Congreso Nacional, pero que al final terminan como los gatos, mordiéndose, dándose rabazos, en fin. Cualquier congresista puede proponer otros puntos dentro de la propuesta, dentro del proyecto de reforma. El Poder Ejecutivo con relación a la reforma constitucional. Se teme que aparezca uno y entonces comience a hablar y a proponer asuntos que le pueden convenir hasta al primer mandatario. Eso se puede dar. Claro que sí. Antes de hacer la ley, ¿verdad? En la discusión. En la discusión. Sí, en las discusiones se va a dar todo eso porque ya se han externado algún tipo de contradicción en ese aspecto. Algunos diputados han dicho que no están de acuerdo en reducir la matrícula. Y sobre ese tema, ¿cuál es la motivación fundamental para decir vamos a reducir la cantidad de diputados? Eso es populismo puro, porque la gente está encojonada con los diputados. Dicen que eso van a tomar el barrilito con los congresistas en sentido general, que los diputados no hacen nada, que lo que iban aprobando leyes, que en definitiva no se expresan en el bienestar del pueblo, ¿verdad? Y muchísimas otras cosas más que se le cuestiona y critica a los diputados. Pero ¿qué ocurre? En el marco del sistema que tenemos de separación de poderes, la función fundamental de los congresistas es legislar.
Pero más que reducir la matrícula de 190 a 137, como lo plantea el presidente de la República, para ahorrar dinero, eso no va a contribuir significativamente a ese ahorro que quiere, si es por ahí. De todo modo, la democracia debe tener un precio. Y tú dirías, bueno, pero ¿y qué se puede hacer en ese sentido? Simple, ser un Congreso unicameral en el que se garantice la representación de las circunscripciones y los municipios con un verdadero diputado, que usted sepa que es de su circunscripción. Porque, por ejemplo, aquí en la provincia de María Trinidad Sánchez, ¿cuántos municipios tenemos? 4, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuántos diputados hay? 3. 3 diputados. Yo le digo a ustedes, ¿cuál es el diputado que representa a Río San Juan? ¿Cuál es el diputado que representa el Factor? Representa la Y provincia. si la gente del Factor quisiera llegar a acercarse a su diputado, al que ellos tienen derecho para que les represente en el Congreso, ¿a dónde van a ir? ¿A qué diputado van a buscar? Lo del Factor y lo de Río San Juan. Para poner un ejemplo de que lo que sí se debe hacer es escoger diputados por circunscripciones. ¿Que va a llegar a 200? Bueno, no importa. Ustedes decidieron descuartizar el país en ese sentido, es decir, en términos de circunscripciones. Por ejemplo, en Santo Domingo, ¿cuántos diputados en Santo Domingo? Son más de 20. Igual en Santiago, ¿verdad que sí? Por la cantidad de habitantes, obviamente, porque la Constitución establece fracción de 25.000 y su fracción. Si no tiene, no hay Ah. diputado para esa. Si no tiene esa cantidad. Sí. Pero sí tiene que estar establecido que esa población va a ser representada por el diputado X, aunque no tenga uno directamente. ¿Sí o no? Precisamente, Pedro, yo escuché anoche, estuve viendo congresistas y dirigentes políticos oficialistas que estaban hablando que hay demasiados diputados, porque cuando se va a aprobar un proyecto, una ley, hay demasiados problemas para poder concretizar el asunto, porque, o sea, ellos entienden como que hay diputados que no pueden estar ahí, o sea, que solamente pueden estar los míos, para cuando se presente una cosa todo el mundo levante la mano como papagayo y ya. Eso lo escuché yo anoche. Sí, pero eso no merece comentario, porque el que plantea eso es un loco. Sí, y también otros que, no recuerdo el diputado, creo que era de Pedernales, que estaba hablando en relación, como que no había que afundar mucho con eso, porque como que él veía las vistas públicas como de más, en este caso. El pueblo. Hello, Buenas. people. Saludos. Adelante, Domingo. Quiero hacer una pregunta con respecto a esto de que la cantidad de diputados por la cantidad de habitantes en la provincia, o ciudad así. ¿En qué se benefician los habitantes de la provincia con la cantidad de diputados? Porque yo nunca veo el trabajo que de diputados ni el beneficio que tienen los miembros de una comunidad con los diputados, porque yo nunca veo el trabajo de lo que los diputados realizan en su provincia. ¿En qué se beneficia que, por ejemplo, aquí en Agua hagan 300.000 gente y a este vez por cada 1.000 gente hay un diputado, por cada 100.000 gente hay un diputado? Yo no veo el beneficio que el diputado le da a la sociedad. En sí, el pueblo lo estoy escuchando. El beneficio es que no tienen que dar beneficio tangible a los diputados, porque esa no es su función. Los diputados no ejercen funciones administrativas de ejecución. Lo que hacen los diputados es legislar, hacer las leyes. Y fiscalizar como tiene que. ¿Verdad? Ese es su papel para que una democracia funcione, porque si no hay un Congreso que sea de contrapeso al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, entonces estaríamos en un sistema dictatorial, y después, si tenemos una dictadura, esa misma inquietud de ese ciudadano que ha llamado va a expresarse. Pero aquí lo que hay es una dictadura, eso es lo primero que va a decir.
De manera que esa es la importancia de los diputados. El tema es que el populismo y el clientelismo político en este país ha llevado a hacerle creer a la población que los diputados están para realizar obras en sus comunidades. Y los diputados, fundamentalmente los que están en el poder, para poder hacer propaganda política, poder hacer activismo político y continuar en su curul, en su puesto, recurren entonces a una práctica de ir a qué? A hacer funciones propias de otras instituciones del Estado, como por ejemplo llevar a los diputados operativos médicos a una comunidad. ¿Para qué está el Ministerio de Salud? Ese diputado, en vez de estar llevando jarabito y antiparasitario y vitamina a la comunidad y haciendo creer, lo que tiene que exigir es que en su comunidad, él, que es la voz del pueblo en el Congreso, que en su comunidad y en el Congreso exija que en su comunidad, si no hay una clínica y no hay una farmacia del pueblo, que se hagan, que se construyan. Esa es la labor del diputado. Te voy a dar un dato con relación a eso. Por lo menos al fíjate, Puma hay que reconocerle eso, que Puma, aunque sea, se convirtió en un resolucionista en la Cámara de Diputados. Que es diputado tan astuto que cuando ellos saben que se va a realizar un asunto del gobierno en la provincia, ¿tú sabes lo que hacen? Inmediatamente van al Senado o van al Congreso, a la Cámara de Diputados y someten una resolución, una vaina, después que los grupos populares están hartos de solicitar eso. Óyelo bien, ¿eh? Sí. Después que los grupos populares están hartos de solicitar eso, en vez de ellos venir a reunirse con el Manuel Darío, con el otro y con el otro, no. Ellos someten una resolución allí y cuando viene al menos a los 2 meses el gobierno a ejecutar, dicen, eso fue por fulano. Claro, además porque son vivos. Además de que tienen la información de que en todos los proyectos de presupuestos generales de la nación, de una u otra manera, tienen que contemplar esas cosas. Y ya ellos tienen esa información y se adelantan. Exacto. Bien, Pedro, quedó inconcluso lo del Ministerio Público, Sí, porque con la solamente tratamos la parte que va a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura, pero los demás fiscales, que dentro de ese proyecto de reforma hay una cuestión ahí que ha chocado inclusive con el estatuto del Ministerio Público. Sí, que habrá que reformar la ley en ese sentido, pero recuérdate que la Constitución establece que solamente el Poder Ejecutivo puede nombrar al titular y a 2 suplentes, como se dicen, o 2 adjuntos. Lo demás lo escoge, lo nombra el Consejo Superior del Ministerio Público, que está instituido en la ley que regula el Ministerio Público. Hello, por el pueblo. Que ahí no debe haber confusión. Hello. Buenas. Hello. Súbelo. No, se está cortando, se está cortando. Se escucha mal. La persona que nos llamó, si nos puede llamar al 8, y llama de nuevo. si nos puede llamar al 849-354-4821 también, que podemos tomar la llamada aquí e interactuar o tutear. Complementa, Valdera. No, ya te lo dije, que el tema es que la Constitución solamente consagra el derecho del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República a nombrar a la cabeza del Ministerio Público, que es su procurador. Pero dentro del proyecto estaba contemplado hay una contradicción, que de hecho ese Consejo de Ministerio Público salió al frente a reclamar. Sí, pero aquí fundamentalmente, Fide, ahora mismo lo que se está planteando es la cabeza del Ministerio Público en la reforma constitucional. Después todo lo demás es una cuestión que la ley, el Congreso tendrá que regularlo mediante ley. Es bueno que entendamos y separemos 2 cosas. Uno, la modificación a la Constitución, la forma en cómo se hace, los alcances, las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para presentar propuestas, igual que la ciudadanía. O sea, que si sigue como en este proyecto, un ejemplo, yo soy el presidente de la República, pero veo que yo puedo perder el proceso electoral en el que estoy involucrado o mi partido. Y entonces yo lo que hago es que quito el procurador que está y coloco
a Fidia, que es el mío. Entonces va a durar 2 años sin moverse, fijo, con un globo, ahí, tranquilo, con un globo cuando está pegado. Según la propuesta, que es la de los 2 años, que antes Exacto. se planteó 4 y ahora son 2 años. Ahora son 2 años. Pero es que eso es una cuestión que si se establece en la Constitución, la ley va a tener que adaptarse a lo que dice la Constitución. Recuérdense que la Constitución no es más, vuelvo y lo repito, que la expresión de la voluntad del que está dominando. Se impone la voluntad del que gobierna. Las leyes son eso, en función de su mayoría, Eso es así. respetando Por ejemplo, obviamente los mecanismos institucionales. por ejemplo, en el párrafo 1 del proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, habla también de que 2 años, ¿verdad? Sí, los 2 años. Pudiendo ser confirmados sus términos por el propio Consejo Nacional de la Magistratura bajo las mismas reglas de su elección, salvo por aplicación de juicio político. A ese sí yo le tengo temor ¿Por qué? por los bandidos que tenemos Es que, en el proceso. es que lamentablemente ya es una cuestión de hecho, Francis, porque es que tú tienes que establecer la norma, las reglas. Ya lo de hecho, ya eso va a depender de cómo el pueblo escoge a sus bandidos o a su gente seria. Pero en una ley, en una norma general que tú quieras aplicar, no se puede partir de la presunción de que va a haber una actuación de mala fe. Olvidémonos de esa parte, porque eso es una cuestión de hecho, vamos a decir así. Porque, por ejemplo, es que la Constitución y absolutamente en todos los estados modernos se establecen juicios políticos a los altos funcionarios. Y esa facultad es una facultad del Congreso, de la Asamblea Nacional o del Parlamento, como se le quiera llamar. No puede ser enjuiciado por un tribunal. Imagínense usted, el Procurador General de la República, que cometa como Yanalá, que cometió muchísimas fechorías, ¿verdad? Sí. Hubo que chupárselo ahí hasta que hubo un cambio de gobierno. Pero en el ejercicio de sus funciones, él no podía autoapoderarse el mismo Ministerio Público para perseguir a su propio jefe. Bien. Ni tampoco la Suprema Corte de Justicia, porque no tiene facultad persecutoria, podía accionar en contra de Jan Alain, para poner ese solo ejemplo. ¿Quién sí podía hacerlo? El Congreso. ¿Y por qué el Congreso de Danilo no lo hizo? Porque no le interesaba contradecir a Danilo. Era el hombre de Danilo. Era el hombre de Danilo, ustedes ven. Entonces, por eso, y ahí caemos, antes de que ustedes me despidan, no sé si continuaremos el programa. No, porque tú has tratado un solo tema, me gustaría Sí. que trate la otra parte de la... Correcto. Ahí entonces vamos a caer en la parte de por qué la necesidad entonces de tener un Congreso unicameral, es decir, que desaparezca, que nada más sea, que no exista ni que Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, sino un Congreso unicameral donde todos los municipios y circunscripciones, en lo que está dividido en términos políticos el país, tengan su representante. Y es mucho más democrático. ¿Que van a ser más? ¿Podrían ser 200? Sí, no importa. Porque lamentablemente, mientras más participación haya por parte de representantes del pueblo, mucho mejor. Es una democracia más Y una fortalecida. representación más directa. Y una representación más directa. ¿Y por qué no se plantea eso? Hello, people. Hello. Eso siempre va a ser lo mismo, porque es que donde haya un partido de gobierno como el de ahora, que arrasó con todos los senadores, arrasó con todos los diputados, ¿qué es lo que se va a hacer? Lo que diga el presidente. Exacto. Bien. Exactamente. Por eso es la necesidad de que una verdadera reforma constitucional o una verdadera constitucional debe contar con la participación popular más amplia. Vámonos con el segundo tema. Entonces, el segundo tema prácticamente ya lo tocamos, que es el Congreso unicameral, Ok. porque lo que se está planteando es, en términos económicos, Fidia, no es por legitimidad de representación, es que, que reduciendo la cantidad de diputados nos vamos a ahorrar 5.000 millones de pesos. Eliminen el barrilito a los senadores y a los diputados. Eso es un cliché. Eso es un cliché, ¿verdad que sí? Eliminen, quítenle, dejen de estar dándole dinero a los diputados y senadores
para que hagan funciones que otras instituciones deben hacerlas y que los diputados se concentren exclusivamente a su labor legislativa, que eso es lo que ellos hacen. Es como los regidores. ¿Usted ha visto un regidor de que poniendo blog? Lo Los que pasa- regidores están para poner blog. lo y que- reparar calles. Lo que pasa, Pedro, que el pueblo es ignorante y el pueblo valora a los políticos en base al roce social, pero un roce social mediático. Lo valora. El senador o el diputado que no bajó con la manilla y salchichón a mi casa no es ese tipo no sirve. No, y entonces el candidato que va a una comunidad a exponerle necesidad de poner orden y que vaya a hablarle en el sentido de sus funciones, entonces no, porque yo no entiendo lo que te está diciendo. No lo convence. Este no ha convencido ni a mi estómago ni a mi bolsillo. Sí, yo me río. ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué yo me río? Porque en el primer año de gobierno de Luis Abinader, los ministros se hartaron de decir: nos ahorramos 200, que yo, ¿cuántos millones? Nos ahorramos, que yo, ¿cuántos millones? Entonces todo eso era mentira. Y después salen los temas a relucir del aumento de la nómina pública, de todo eso. Entonces, ¿para qué se la ahorra? Bueno, vamos a ver si lo dice aquí en el proyecto. Tercer punto, Pedro. Tercer punto, que fue el que ahorita yo le dije que se me olvidó porque no era muy importante. El de la El reelección. tema de las reelecciones. Sí. Ese es el engaño más terrible y la propuesta más absurda. ¿Por qué es un engaño, una propuesta y absurdo? Porque la actual Constitución te dice claramente que son 2 periodos ya, Y ya. Eso está establecido. está Y establecido. por eso no va el presidente. Y por eso no va el presidente. Que hay que ponerle la palabrita, el nunca jamás. Entonces ahora yo no soy lingüista, yo no soy un gran conocedor de la gramática, ni soy un filólogo, pero hay cosas que son de sentido común, que no hay que ser lingüista, ni filólogo, ni gran experto en gramática para entender y agarrar el celular o un diccionario y buscar qué significa la palabra jamás. Jamás es un adverbio que se refiere a tiempo, a negativa. ¿Sí o no? Sí. Jamás eso es una negativa del tiempo. Hello, people. Buenas. El pueblo. Una pregunta, Daniel, respecto a eso. Si, por ejemplo, los senadores y los diputados ahora, que son mayoría del PRM, les da la gana de cambiar la Constitución para que Luis vuelva, ¿pueden hacerlo? Es una pregunta. Claro que sí, porque tienen mayoría en el Congreso. 1000 veces. Ese es su Congreso, igual que el Congreso que tuvo Lionel, el Congreso que tuvo Balaguer, el Congreso que tuvo Danilo, porque no tenían un Congreso constituido con una pluralidad de diputados diversos que pudiera constituirse esa entidad, ese organismo, esa institución en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. ¿Verdad? De manera que el pueblo lo decidió así, lamentablemente, porque así es que está diseñado el sistema jurídico político en este país. Y por eso es que nosotros hablamos de la necesidad de una reforma a través de una constituyente escogida por el voto popular, por el voto del pueblo. De manera que, porque este asunto, que es un asunto político, también compete al pueblo. Inmediatamente se coloque ese nunca jamás en la Constitución. Ahí mismo queda habilitado Luis Abinader, para que tengan una idea. No queda habilitado. No. Es un guión gringo esa vaina. No queda habilitado. No, pero las leyes, Porque no, es las que leyes eso- no pueden ser para No puede pueden ser beneficiarse. retroactivo para Exacto. el porvenir. Es para el porvenir. De todo modo, la actual Constitución prohíbe que Luis vuelva a ser candidato. En eso no hay discusión. Es que eso es incluso en eso llover debo reconocer que- sobre Son 2 años mojado. y ya. Es llover sobre mojado eso. Eso no hay nada que buscar ahí. No, 2 eso, periodos. 2 periodos. Rey José no pregunta en cuanto a eso. 2 periodos. Te digo porque yo tengo una inquietud en cuanto a eso. ¿Por qué? Yo digo que es un guión. Acércate al micrófono de allí. De ese. Colócale ese ahí. De ese lado ahí. Bien, eso de la Constitución, donde se dice de 2 periodos y ya. Yo en realidad no estoy de acuerdo con eso. Porque nosotros, es un guión, lamentablemente, es un guión gringo.
estadounidenses metidos aquí en nuestro país y en América Latina, donde ellos, eso es lo que ellos venden allá. Por ejemplo, allá, ¿por qué? Porque allá son los mismos demócratas y republicanos, el mismo sistema. Pero si nosotros de izquierda o de progresista llega al poder, para nosotros hacer un cambio de un proyecto de nación, 2 periodos no le requiere a un gobierno. Entonces yo creo que mientras usted pueda así convención en los partidos, pero que el pueblo también tiene derecho a elegir. Si usted cree que lo está haciendo bien, sigue. Pero lamentablemente eso es lo que nos están vendiendo a nosotros. Por eso yo entiendo que esa actitud del mismo presidente es un mandato, una obligación por el mismo imperio. Eso es lo que yo entiendo. Ay, Dios. Pero independientemente de eso, en lo que Darío tiene razón, centrándonos en la propuesta de la modificación al artículo de la Constitución, que es 127, 128 por ahí. Yo decía que eso no tiene sentido, porque es que ya está establecido, Piria. Lo que se está haciendo es como enfatizar al agregar ese adverbio del nunca, jamás. Jamás es un no como adverbio, ¿verdad? Y nunca, ¿qué es? Otro adverbio también de tiempo, una negación, no. Es decir, si tú semánticamente tú combinas esas dos palabras, nunca jamás, negativo y negativo, ¿qué te da? No, eso es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Eso es todo Entonces, lo mismo. eso no tiene ni siquiera sentido. Lo que pasa es que inteligentemente han metido el tema ahí para hacer creer que en el fondo el presidente de la República está mandando un mensaje de que no se va a reelegir y de que no va a utilizar la Constitución para reelegirse. El proyecto de reforma constitucional para reelegirse. Pero eso no tenía que demostrarlo con ese disparate. Simple y llanamente. Es perdedera de tiempo. Claro. Esa discusión, eso ni, como decía en principio, ni huele ni miele. Porque él no es candidato en las próximas elecciones. Pero no es candidato porque se lo prohíbe la Constitución. Pero el tema aquí en este país tampoco, y ahí entro a reforzar un tanto lo que decía Darío Vázquez. El tema de la reelección en sí no es un problema. Porque si un presidente está haciendo la cosa bien y el pueblo lo quiere, aunque el pueblo se equivoque, pero es la voluntad del pueblo, ¿sí o no? Sí. Entonces ustedes dirían, ¿y qué hacemos para cuando un presidente sea malo y haya que quitarlo? Tenemos que esperarnos los 4 años. Entonces ahí viene lo que establece la misma Constitución con relación a un mecanismo de participación que aquí todo el que ha llegado después del 2010 para acá se ha hecho el chivo loco y ha actuado de manera irresponsable. Y lo decimos así, incluyendo a Abinader y a su gobierno del PRM, han sido en esa parte irresponsables. ¿Ustedes saben por qué? Porque la Constitución del 2010, la Constitución de Lionel, estableció que había que crear una ley para regular el plebiscito y el referéndum. ¿Qué es el plebiscito y el referéndum? Es un mecanismo de consulta, de participación popular, donde al pueblo se le pregunta si está de acuerdo o no con un tema de carácter general que atañe a derechos fundamentales. ¿Usted está de acuerdo sí o no con que haya reelección indefinida? Bueno, el pueblo va a decir. Si el pueblo dijo sí, sí, si el pueblo dijo no, no. Con sí nos equivocamos, con no nos equivocamos. Bueno, pero se equivocó el pueblo, porque esa es la democracia. Hay un tema que no se ha tratado, Pedro, y es en relación a la unificación de las elecciones. Vamos a terminar ese tema que es importante, Okay. el tema de la reelección, que Sí. yo te digo que eso no, el tema de la reelección no es un problema en ningún estado, el problema es la debilidad institucional. Y cuando yo hablo de una irresponsabilidad, lo digo porque desde Lionel hasta hoy aquí, ninguno se han atrevido a convocar al Congreso a que hagan y ejecuten, o publiquen o promuevan, editen, hagan, como usted quiera llamarle, la ley que regula el referéndum y el plebiscito. Estamos cojos ahí. Entonces no lo hacen. ¿Ustedes saben por qué no lo hacen? Porque no quieren consultar al pueblo. Sí. Simple y llanamente. Lo pusieron y ustedes dirían, ¿y para qué sirve el referéndum? Bueno, lo pusieron ahí para
para fortalecer la institucionalidad del país. El presidente está actuando mal. Bueno, con un referéndum, no hay que esperar los 4 años. Pueblo, ¿sigue o se queda? El pueblo decidió, se fue. Bueno, puede ser la voluntad del pueblo. Se quedó, puede ser la voluntad del pueblo. Para eso sirve el referéndum como un mecanismo de control a la actuación y a la voluntad del poder ejecutivo, en el sentido de perpetuarse en el poder. Lo que pasa es que para ellos prevalece es el artículo número 2. Para los congresistas prevalece el artículo número 2, en el que la soberanía popular reside exclusivamente en la voluntad del pueblo, pero más allá de que el pueblo le dé esa soberanía de representarnos con ese plebiscito, más que representarnos, hay una participación. Ahí sí se le olvida a los congresistas y al Poder Ejecutivo el artículo 2 de la Constitución de que la soberanía descansa en el pueblo. Ahí sí se le olvida. Entonces, ese artículo no lo conocen ellos para eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay una pausa. Vamos a una pausa y en breve continuamos con más aquí. No se pierdan y escriban por ahí también sus comentarios para que se puedan dar la respuesta también. Y el TikTok. Por ahí. Mira, 809-584-2333, el teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Trébol 99.3. Antes de continuar, a los oyentes que están siguiéndonos, Guadalupe de la Cruz, William Rodríguez, Rafael Salazar, Jenny Rodríguez, entre otros que están cautivos ahí, saludarle y agradecerle el que nos sigan a esta hora en este programa. Así que nuestro saludo para todos. Roberto López en los Estados Unidos, Peña Melo, Rubén Puello, Grados Taveras, Roberto Cava, Carlos Manuel Acevedo, Félix González Concepción, Balbi Burgos de Soto, Isia López. ¿Verdad? Gracias por el cafecito. Ojalá me hagan llegar un vaso de agua. Gracias, Manuel, por acompañarnos durante esta mañana. Continuamos, Pedro. El último tema, Francis, que tú tienes inquietud, que yo decía, vamos a tocarlo todos, es el tema de la unificación de las elecciones. Me quedó Nicolás Kiko López. Discúlpame, Nicolás. Sí, hermano Prieto, un abrazo. Y Cristian López. Wow. A todos. Sí, a Roberto López también. Y a todos los demás. Miren, el tema de la unificación de las elecciones, el propósito de unificarlo tiene, valga la redundancia, como objetivo, como fin, independientemente de lo que se alegue en términos económicos, tiene la intención de fortalecer el control de un partido sobre todas las demás instituciones del Estado. Porque lamentablemente unas elecciones unificadas en un proceso vamos a decir así, de campaña política, ¿qué es lo que ustedes creen que se va a imponer? Se va a imponer el que tenga el poder. Va a imponer el arrastre. Y para lograr que las elecciones fueran separadas, en la contrarreforma del 2010, ¿se acuerdan? Digo contrarreforma porque fue ahí en lo que en este aspecto se volvió al sistema de antes del 94. Recuérdense que en el 96, a raíz de la crisis del 94, cuando Peña Gómez estaba vivo, era un anhelo separar las elecciones. ¿Y cuál era la motivación fundamental en ese entonces? Era evitando el arrastre, la imposición, que desde el poder se impusieran regidores, diputados, síndicos, etcétera, etcétera, en las demás instituciones. Era para que hubiera verdaderamente una especie de, en el marco de este sistema mal llamado democrático, para que hubiera una especie de compensación del poder, ¿verdad?
y se fuera desterrando el arrastre, no solo el arrastre en las boletas electorales, sino el arrastre en el sentido de que ¿quién le va a decir que no al candidato a regidor del que está en el poder? Díganme, porque el que está en el poder va a imponer todos sus recursos para lograr que ese candidato a regidor de su partido sea el que vaya. Eso es así. Entonces se logró en la crisis de 94 y luego en la modificación a la constitución de esa época, que fueran separadas, ¿verdad? Luego vino la contrarreforma del 2010, se unificaron, antes eran a medio término, es decir, 2 años, ¿se acuerdan? 2 años. Luego entonces, aunque están separadas en términos de meses, pero aún así, estando separadas en términos de que se hacen en febrero y las presidenciales y congresuales en mayo, como quiera, aún así, persiste, no con tanta intensidad, con tanto pronunciamiento, persiste El la privilegio imposición y la imposición. del arrastre, Sí. persiste. Cuando se hizo las elecciones con elecciones separadas, el Congreso fue un poquito más diverso, Más heterogéneo. más heterogéneo. La composición era más variada, Sí. y eso daba posibilidad a que los proyectos de ley que sometiera el Poder Ejecutivo fueran verdaderamente discutibles. En ese aspecto la democracia se fortaleció y se enriqueció un poquito más. El argumento de que con una elección unificada el país va a ahorrar dinero, ese es el cebo precisamente para hacer otras cosas que perjudican más al pueblo. Porque si bien es cierto que se invierte dinero, que el Estado invierte dinero en los procesos electorales, también es cierto, y en términos económicos, y aquí ustedes me dirán si estoy o no equivocado, pero en términos económicos, con unas elecciones separadas, hay más movilidad económica. El sector empresarial, los medios de comunicación, los periodistas, muchísima gente, carpinteros, bla, 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 gente que es herrero, se ganan la vida más fácilmente, hay más movilidad económica. Analícenlo para que ustedes vean. Sí, así. Entonces, si en términos económicos hay un sector que se beneficia porque hay más dinamismo económico, los motoconchistas, la gente que venden gasolina, los que venden comida, los que venden refresco, los que venden agua. Hay más dinamismo económico con elecciones separadas. Incluso hasta van un poquito más forzados los candidatos así, económicamente. Claro. Entonces, ocurre que si es por el aspecto económico, al país le conviene más en términos económicos que haya más movilidad económica, que Ahora, las elecciones sean separadas. Ahora no hay forma de no gastar dinero, vayan separadas, vayan unidas. Por eso mismo, pero O sea como que quiera, con Fidia, eso, unificada se impone la voluntad del que está en el poder. Sí, el arrastre. claro que sí, ¿Mm? claro que se impone. Entonces, si usted quiere fortalecimiento institucional, dele más democracia al pueblo. Así es. O no es que somos democráticos, o somos democráticos para una cosa, pero para otra cosa no somos. Bueno, ya Francis puso un ejemplo ahorita con imitar algunas cosas, imitamos algunas cosas malas y las buenas las rechazamos cuando saben que benefician al pueblo. Ahora, ¿tú tienes audiencia? Sí. Ok. Sí. Sí. Y hay que estar a la 9. Tenemos que Pero vamos a Tenemos que aprovecharte soltarlo. con esta inquietud que yo tengo. Cuando se habla de ponerle una llave a la Constitución, ¿esa llave es para siempre o solo se puede romper cuando yo tengo mayoría como partido? Mientras usted tiene mayoría en el partido, recuérdense lo que le dije, Sí. la ley es la expresión de la voluntad del que gobierna, del que controla, del que domina. Ninguna constitución tiene llave permanente, eso no es verdad. Las constituciones, las leyes son una expresión coyuntural de una correlación de fuerza. Una expresión coyuntural de una expresión de fuerza. Dependiendo de si yo soy fuerte y estoy en el poder, en función de eso, yo voy a expresar mi voluntad.
si soy fuerte. Es decir, en este caso, si tengo la mayoría congresual, ¿verdad? Si tengo mayoría de diputados. De manera que las constituciones no son eternas, eso no es verdad. Igual que ese adefesio que está en la constitución de que, sobre la forma de gobierno. ¿Quién dijo usted que es malo que en la constitución se ponga que el carácter del Estado dominicano debe ser participativo? Dice que es representativo. ¿Qué tú quieres más? ¿Que te representen o que te den el derecho a participar? Entonces no me vengan a decir que eso no se puede cambiar en la constitución. ¿Cómo que no? Bueno, pero lo dice la Constitución y a lo que Francis más o menos se refiere con lo del candado. Sí. El candado es un artificio, eso es una payasada para hacer creer a la gente que hay una buena voluntad de que la Constitución no se toque, que no sea un relajo. Pero ¿quién hace las leyes? Por eso es lo que te digo. El Congreso. ¿Y quiénes son los que forman el Congreso? Entonces, Gente elegida en una comunidad representando a un partido. Son políticos. Son políticos. Ustedes ven por qué la necesidad de la ley del referéndum. Sí. Y se hacen los chivos locos de no querer aprobar la ley del referéndum precisamente para luego decir, como dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en una entrevista que le hiciera nuestro hermano Antoliano Peralta. Sí, que le hiciera nuestro hermano Oki Conde, de aquí Nagüero, de pura cepa. Le hizo a él, a Antoliano, y él dijo, respecto a ese tema del candado, él decía, respecto al tema del candado y el referéndum, él decía que no hay una ley, decía Oki, bueno, pero justamente porque no se hizo la ley. Y él no respondió. No, evadió. ¿Y por qué evadió? Sí, ¿por qué no sometieron la ley? Porque no han sometido desde el año 2010 hasta hoy. No han querido someter al Congreso la ley que regule el referéndum y el plebiscito. ¿Por qué? Para no darle participación al pueblo. Así de simple. Pedro, si no hay más nada que concluir en el tema, gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad, como siempre. Y hay muchísimos temas de que hablar. Sí, estamos abiertos. Yo pienso que tú duras mucho para venir. Pienso que no debe visitar más. Jálenme la greña de vez en cuando. No debe visitar más. Sí. Y nada. Gracias a ustedes y a todo el pueblo. Así es. Vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a conversar con el veterano Ubaldo Pérez. Ubaldo Pérez, la saeta. No voy a morir. Ubaldo, Ubaldo,